Estamos con Eduardo Montoro, que nos va a explicar un poco acerca de los síntomas, supongo yo, o los fenómenos así de carácter psicológico y mental que trae acarreada un poco esta situación del aislamiento, ¿no? De la cuarentena. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atenderme. Yo leí un poco un artículo tuyo que escribiste acerca de que hay tres tipos de personas, ¿no? Las que están orientadas más a la actividad, otras más a la relación con otras personas, otros son más introvertidos, y en cada clase de persona el aislamiento le pega de una manera distinta, entiendo, ¿no? Sí, cambia mucho, sobre todo la primera fase, pero antes de eso la consideración general es que Sí. es una nueva vida y no nos hemos dado cuenta. Estamos en un contexto totalmente nuevo y no nos hemos dado cuenta. Es decir, la cantidad de horas que pasamos en un lugar que antes no pasábamos, la cantidad de horas que estábamos en relación con personas que antes eh, era menor esa cantidad de horas, esa cantidad de tiempo. Otras personas con las cuales estábamos en contacto dejamos de estar. No nos hemos dado cuenta, le hemos puesto el nombre de cuarentena, pero prácticamente es un cambio estructural de vida enorme. A mí me gusta decir que un poco a toda esta modernidad le están haciendo experimentar un poco de vida monacal, ¿no? Y es un cambio estructural de vida. Imagínate a alguien que lo invites a ir a vivir a un monasterio 2 o 3 meses. Bueno, en algunas cuestiones, en lo estrictamente psicológico, no en el contenido ni los hábitos de un monasterio, pero en lo estrictamente psicológico, ambas cosas son muy parecidas y pegan, como vos decías, muy distinto la estructura genético-temperamental de cada uno. Acá yo elegí caprichosamente 3 ángulos, porque ahí es donde más sintomatología diversa siguen. El activo, que es la persona que está orientada a la acción y sobre todo configura casi toda su vida en base a resultados. El social, el que configura su vida en base a vínculos, y el introvertido, que en general se mueve más que nada en mundos internos, ¿no? La realidad en cuanto tal tiene un poco menos peso, ¿sí? Cómo la realidad es percibida, cómo esa reflexión se vierte sobre sí mismo y después va a la afuera, hace que cada uno de ellos tenga un impacto totalmente distinto. El activo tiende muchísimo más a la ansiedad porque no tiene los resultados, no tiene los resultados, no tiene en qué aplicar su actividad en general, porque hay otros que me contaba mi esposa que los esposos, que en general son los que salen a trabajar, en general, estadísticamente hablando, y que ahora tienen que estar en la casa, se vuelcan esas ansias de actividad en limpiar, en hacer cosas en la casa. Pero sí, va más sobre la ansiedad, el problema del síntoma. En los vinculares se siente la pérdida, hay un cambio total de vida, hay un montón de pérdida vincular, ¿sí? De aquel con el cual yo compartía, extendía mi vida, ya no lo tengo y lo vivo así, y puede predominar el síntoma depresivo. Y en el introvertido, aquel de mundos internos, tiende más, los primeros días o las primeras semanas son fantásticos, en realidad se mueve muy bien en esto de estar encerrado, en esto de no estar en contacto, porque en realidad toda la vida ha sido percibido el exterior como una amenaza. De repente la amenaza se suspende, así como afección fenomenológica inmediata. Entonces es como, wow, es ese día que viviste todo el tiempo en el Polo Norte, con fríos tremendos, y la primera semana que vivís en el Caribe, digamos, que te sacas todo de encima, que la amenaza del frío la dejas de vivir, es una sensación de liberación. No obstante eso,
esa es la primera capa del introvertido. En la segunda capa también vive de vínculos, también vive de resultados. Entonces, a la segunda, tercera semana ya empieza a hacer síntomas también. En todos, lo que es común a todos es una suerte de desestructuración. Hay una nueva vida, hay que configurarse de nuevo. A todos se les ha movido el piso. O lo que decís, Gustavo, me parece interesantísimo. Y déjame resumir a ver si lo entendí correctamente. En primer lugar, lo que sucede no es algo de pequeña entidad, sino es algo importante. O sea, vos hablás de que hay un cambio de estructura. Ahora, la pregunta es, siendo algo limitado en el tiempo, ese cambio de estructura no llega a realizarse porque la cuarentena, digo, dura 15 días, un mes, uno tiene la esperanza que, aunque te van corriendo el horizonte cada vez más allá, cree, y creo que es una creencia, digamos, bastante realista de que, bueno, que en un poco tiempo es cuestión de aguantar y volver a la normalidad, digamos, ¿no? Más bien lo que uno está haciendo es aguantar hasta el que es activo volver a la actividad, el que es vincular volver a los vínculos, el que es el introvertido volver al peligro, pero nadie está dispuesto a cambiar demasiado de su propia estructura de la personalidad. Yo no estaría tan seguro de eso. Ah, bien, Muchísima gente, la primera impresión de muchísima gente es que se han visto las miserias de las personas a través de estos hechos, ¿no? Y porque es sí, lo que fluye a través de los medios, es lo que impacta, es lo que trasciende. Yo creo que sí, obvio, se han visto miserias, partes de personas que escrachaban médicos y todo ese tipo de cosas. Pero yo te diría que estoy en contacto con la parte interna, con el otro lado de las personas, sí, y en todos han empezado a ordenar cosas que no tenían ordenadas, que no tenían la desconexión, ni el tiempo, ni el pensarse eh, ordenado, sí, ni los tiempos para hacerse. Y yo te diría que relativamente hablando y con todos los cuidados que va dicha esta afirmación, en general esta movida, esta desestructuración, esta movida de piso ha servido para que las personas se empiecen a pensar desde otro lugar y se estructuren desde otro lugar. bien, bien, bien. Ha habido cosas buenas. A nivel psicológico están surgiendo cosas buenas de las personas. Es decir, considerar cosas, por ejemplo, en algún proceso determinado de un paciente mío que venía muy desestructurado por problemas familiares con el padre, la madre, negocios, bla, 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 bla. De repente 2 meses sin contacto, sin una intensidad de contacto que lo desestructure, serenamente se ha dado cuenta dónde estaba el vínculo tóxico. Es decir, Claro, ha podido tomar distancia. Y eso en general, en muchos de los pacientes que yo he seguido viendo, porque también dejé de ver muchos, ¿no? He claro. visto ese cambio, he visto esa oportunidad y que muchos la están tomando. Yo en mi caso probablemente Sí. me voy a dirigir hacia no atender de modo presencial, vivir más recogido en mi casa, eh, Sí, sí, sí. porque me gustó todo lo que he vivido, me gustó sin darme cuenta, son cosas que las manejo, las tengo súper explícitas en mi cabeza, las he Sí. pensado siempre, ya estoy entrenado para detectarlas, pero sin embargo, el haber contrastado la diferencia de vivir así a vivir como vivía, sinceramente me gusta más vivir así. Bien, ahora en tu profesión entiendo que tu actividad no solamente se ha reducido, sino que supongo yo que hay más gente buscando ayuda, orientación, sobre todo ahora que se puede hacer mediante el Skype o algunas otras plataformas, eh, que, que recurrirán a psicólogos, a profesionales como vos para orientarse a ver qué me está pasando, ¿no? Porque uno, como vos decís, uno no aterriza del todo, uno sí se siente incómodo, pero no sabe por qué.
se siente ansioso o deprimido, no sabe por qué. Y viene una persona como Eduardo Montoro y te dice, mira, lo que te pasa le pasa a todo el mundo, no, es esto, lo otro, ¿no? O sea, necesitamos orientación de profesionales. Creo que tu función es importantísima hoy, se me ocurre. Sí, pero acordate que la psicología es lo primero que se suspende en momentos de crisis económica. Es la primera Claro, cosa que cae. O sea, claro, entonces, probablemente haya más necesidad que antes, probablemente, sobre todo de estructuración, de conexión, de un montón de cosas, pero de hecho no se busca. De hecho, yo estaba con una cantidad X de pacientes y de esos pacientes presenciales con los cuales mantengo un contacto semanal porque algún mensaje les envío, alguna cosa, solamente pongámosle el 10 o el 20% han seguido trabajando online. La relación económica claro. para la comunidad psicológica es solo imprescindible. Lo importante es comer, vivir Sí, hasta sí, sí, nuevo sí, aviso. Digamos. sí, sí, La sí, atención psicológica en la mayoría es un bien no superfluo para nada, pero un bien extra que no atiende a claro, las seguridades básicas, al menos en la claro. conciencia de las personas. Sí es cierto que a Sí, mí me sí, ha servido mucho porque yo he querido siempre hacer terapia online, principalmente, y a mí me ha servido mucho porque esto ha normalizado, ha dejado de ver la terapia online como algo extraño. Entonces, claro, por un claro, momento, mucho tiempo, muchas personas, las que han seguido haciendo terapia online. Y las que no han claro, seguido se han enterado que todo el resto hacía terapia online. Se ha vuelto de algo claro. raro a algo común Y en sí, 2 meses. Y es eso sí me ayuda. impresionante, es impresionante. A ver, por ejemplo, nuestro caso, nosotros somos amigos y hace un montón de tiempo habíamos pensado, bueno, eh, venís, voy, te hago una entrevista y de repente esta cuarentena nos ha obligado y nos ha facilitado también la posibilidad de verte yo a vos, vos a mí por Skype, y en realidad uno, no sé, no es mucho lo que uno pierde haciendo una reunión, un diálogo por Skype que en forma presencial, digamos, en No, personas no. adultas, supongo, ¿no? Porque yo he hablado con profesionales, me dijeron, no, los chicos necesitan, por ejemplo, ir a la escuela, sentir la calidad del profesor, la motivación, qué sé yo, pero en adultos la relación que estamos teniendo ahora vía internet no es menos intensa, menos auténtica que una relación presencial, no sé, o sí. Hay que Nada, acostumbrarse nada para más. nada. Claro, Depende mucho de la persona. Fíjate que lo que dicen los profesionales respecto de los niños es cierto eso es y hay cierto. una relación proporcional bastante matemática entre el desarrollo intelectual y la sofisticación cultural de la persona y la menos necesidad de la presencia en un consultorio. De Claro, hecho, mis procesos online son igual de exitosos que los presenciales cuando la persona tiene un desarrollo de cultura, de inteligencia, claro, eh, que lo permiten hacerlo online. Y el medio se mediatiza en realidad. Es como la función del concepto. Eh, los medievales decían que el concepto tenía dos funciones. Una in quo y otra quod. Es decir, in quo, el concepto desaparece y te hace ver la cosa. Quod, el concepto se muestra como constructo. Lo mismo pasa con el Internet. Es decir, cuando vos te conectás con la persona, desaparece el medio. desaparece, Después de desaparece 5 el o 10 medio. minutos ya estás en contacto con la persona. Ya Claro, no pensás nada. El medio desaparece. Después cuando la persona es menos sofisticada, se parece más en algún nivel de poco desarrollo a un niño, ahí hace falta más cuestiones anexas a la cuestión física, a la presencialidad, al apretón de manos, al abrazo y ese tipo de sí, sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero me parece a mí que entre las cosas positivas que nos trajo esta cuarentena es el,
haber tenido la necesidad de utilizar la tecnología que muchas veces quizá personas de mi edad, por ejemplo, ¿no? O mayores no hacíamos. Pero bueno, los chicos nacieron con el celular en la mano, es un, casi continuación de la mano para los adolescentes. En cambio, para mí, por ejemplo, pero me siento cómodo, te estoy viendo, estoy atento y no cambia nada. La única diferencia es que no tengo que viajar hasta San Juan o vos hasta Buenos Aires. Las ventajas son enormes realmente, ¿no? Así que, pero volviendo al tema que vos tratás, entonces, en estas tres tipos de personas, el activo siente más bien ansiedad, a ver si me acuerdo bien, el vincular siente más bien depresión y el introvertido más bien se despersonaliza. Entiendo que un poco va Sí, por ahí, un poco, claro, el obviamente extrovertido siempre se es un despersonaliza. esquema, ¿no? Claro. Es un Eh, esquema con montones de porque fallas todos y con somos, montones de mezclas. claro, Que tiene porque, a uno de ver, uno, de otro. porque todos tenemos un poco de todo, ¿verdad? Todas las personas somos en parte activos, en parte vinculares, en parte introvertidos. O antes que será una cuestión de matices, de carácter, no Y de sé. predominancia. Es Claro. predominantemente activo, es predominantemente vincular, es predominantemente introvertido, ¿no? Bien, y entonces la ansiedad, cómo se podría definir o explicar, graficar el tema de la ansiedad de la gente que no puede salir, que se siente culpable, se camina por las paredes, inventa cosas, agarra el jardín, Mira, rompe, qué sé yo. yo en realidad, si lees el artículo ese, tomé Sí, un sí, poco como excusa esta situación y como excusa ese análisis para hablar de la ansiedad y de la depresión. bien, Están ahí bastante resumidas y sí, bastante sí, desde un punto de vista bien profundo. sí, Los animales, los hombres, a diferencia de los animales, proyectamos nuestra vida, es decir, armamos un esquema de qué vamos a hacer, no a hacer con H y A, sino S-E-R, qué vamos a hacer mañana. sí, Y a través de qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer mañana. sí, Y eso es una proyección, eso nos permite proyectarnos en el tiempo, un futuro largo, mediato, inmediato, y genera toda una serie de proyecciones. Todo eso es fantástico y es lo que constituye al hombre como tal, en la construcción de sí mismo en el tiempo. El hombre se construye, elige construirse y es fascinante cómo va su libertad haciendo ejercicio de esa construcción. Por supuesto, como todas las cosas fantásticas, tiene alguna cosa que mal usada eh, provoca algún tipo de perjuicio. En esa proyección de qué voy a hacer y qué voy a hacer, puedo subvertir el orden de prioridades. Puedo pensar que la proyección o la expectativa de lo que yo quiero es más importante que la realidad misma. claro, Y ahí es cuando comienza la ansiedad. Es decir, en todo claro, ansioso ha generado un conjunto de expectativas que cuando yo subvierto el orden de prioridades ya se le soltó la correa a la expectativa, se le escapó a la persona la expectativa y esa expectativa domina al ansioso y quiere que sí o sí esa expectativa se cumpla. Sí o sí esa expectativa se cumple. De cualquier bien, orden. En general, claro, en el fondo, las personas muy ansiosas, la expectativa siempre es de control primero y de seguridad en un sótano más profundo. Tienen una exigencia interna de una seguridad que es irracional, esa exigencia, porque vivimos en una gran ruleta rusa, o sea, la vida es una ruleta rusa de bajas probabilidades y hay que aceptarlo, hay que elaborarlo e incorporarlo internamente en nuestra psique, que la vida es eso, la vida es una ruleta rusa de bajas probabilidades.
Y eso significa vivir con eso, vivir todos los días con eso. En el fondo, en el subsuelo más profundo del inconsciente, significa elaborar, vivir con la posibilidad de la muerte, es lo que previene de toda ansiedad, porque vos estás Claro, predispuesto siempre a jugar con las cartas que tenés, no con las cartas que te gustaría tener. claro, qué Ahí es donde bárbaro. se desata la ansiedad y se enloquece. Claro. Sí, 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 sí. Mientras uno más elabora internamente la realidad real de lo que puede suceder, los niveles de ansiedad son mucho menores, mucho Claro, menores. Por claro. ejemplo, me llamó de España una chica que había perdido su trabajo, que es paciente regular mía, y desesperada, ¿y qué vamos a hacer con esto del COVID? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer con mi trabajo? Le digo, bueno, a ver, cálmate. Elaborame para la próxima sesión un plan completo de todas las posibilidades y toma decisiones de qué vas a hacer en cada escenario. Claro, Una semana después, la realidad material no había cambiado nada, pero ella estaba muchísimo mejor. claro, ¿Por qué? Porque había incorporado internamente hasta la peor de las decisiones. Bueno, si sigo sin trabajo, voy a tener que abandonar el departamento, me voy a tener que ir, pero ya la ves, está elaborada, está en tu cabeza y están las decisiones tomadas de qué vas a hacer. Entonces los niveles de ansiedad que se alimentan del cuco que está de atrás, del claro, cuco proyectado hacia el futuro, ya no están. Por doloroso que sea, la decisión que tengas que tomar está tomada, está visualizada. Y ahí baja la ansiedad. Siempre la ansiedad es un fruto de una proyección, de una expectativa. A mí me gusta hablar mucho de expectativa idealizada sobre cómo quiero que sean las cosas. Entonces me pongo ansioso, me claro. pongo ansioso. Qué importante esto que decís. O sea, es muy profundo, me parece a mí. Va, como si va de una capa como una cebolla, vas sacando una capa y encontrás otra, o esto del subsuelo, ¿no? Esta imagen tan linda que alguien usó también, de que uno va descubriendo cosas inesperadas y se pregunta por qué estoy ansioso y en el fondo hay cosas que no hemos elaborado, ¿no? Es muy bueno, muy Sí, y interesante. ahí la pregunta que cabe, que yo siempre le pongo a mis pacientes es, cuando estés ansioso tenés que preguntarte, frenar y preguntarte, ¿qué le estás pidiendo a la realidad que la realidad no te puede dar? ¿Qué le estás Mm, pidiendo? O sea, hay algo que estás pidiendo que no te puede dar. No te lo puede dar. Sos vos el que tenés que transformar tus estructuras. No pedirle como un niño caprichoso, hacer un berrinche porque la realidad no te da. La ansiedad no es más que un berrinche psicológico. mira, Eduardo, si uno quiere, por ejemplo, hablar con vos, ¿cómo hace? Si alguien llega a ver este video en YouTube, ¿tenés alguna página, alguna dirección de correo para hacerte alguna consulta o empezar una terapia? Si pone en Google Eduardo Montoro psicólogo, va a saltar un montón de Bien. referencias. Pero mi página oficial es inaltum.online. Ahí Inaltum. tengo Inaltum, sí. ¿Por qué? Punto ¿Qué online. significa? Inaltum, ¿por qué ese nombre? Porque significa, los latinos lo usaban navegare in altum, que significa ir mar adentro. Mar adentro. Eh, y la psicología es esto, es navegar mar adentro, es Animarse, soltar la claro. costa y en ese navegar mar adentro la realidad se parece más a la realidad. Los ansiosos, por ejemplo, cuando quieren construir su vida, la fantasía que tienen es la construcción de un castillo. Pongo unos cimientos tremendos, unos muros tremendos, porque eso les transmite una seguridad sobre lo que quieren construir. Pero en realidad no se dan cuenta que la vida en realidad es un bote, es algo que estás navegando, que tendrás días de calma, días de tormenta, pero siempre estás sobre algo inestable, que es que estás vivo. Esa es la inestabilidad radical. Eh, entonces, esa imagen es una muy fuerte, con eso trabajo muy fuerte con mis pacientes porque hay que cambiar esa pretensión de que la vida sea un castillo y cambiarla por una nave. Eso es la vida. No es un castillo, es una nave. Se está bamboleando, tenés días fantásticos, tenés días soleados, tenés días de tormenta, tenés todos los días.
y hay que claro. irla piloteando. Claro. Y alejarse Y de la el costa lobo, es una forma de estar más cerca en el mar, es digamos, uno ¿no? mismo, Yo he es navegado la por realidad zonas. real. Claro, en el mar los Y, marinos dicen que los que hunden a los barcos es la costa, no es el mar. Los barcos se hunden en la costa, se claro, golpean contra la costa. En el mar no. Es muy raro que un barco se hunda en medio del mar, aunque haya ¿no? tormenta. Hay una frase hermosísima de Louis Stevenson, no me acuerdo de qué libro, pero dice, en el medio de la tormenta, el puerto es una tentación. Claro, tal cual. En el medio de la Sí. tormenta, el puerto es una tentación, es decir, Ah, querer volver al puerto, es estrellar la nave contra el puerto. Y eso uno lo ve, 2 más 2 son 4 en psicología. El que sí, quiere volver a lo seguro cuando está haciendo un proceso terapéutico se estrella, porque entra en un proceso de regresión. está bien. Eso para decir Este, exactamente lo mismo. Y mi está bien. logos es un faro, el logo de mi sitio y de toda mi Sí, marca es un faro que es el símbolo exacto de lo que es un psicólogo, ¿no? El sí, faro no te ilumina el camino por donde vas a ir, te dice que ahí no tenés que ir. El camino por donde vas a ir lo tenés que descubrir vos solo. El faro desde la sí, costa te dice, no te acerques aquí. claro. Eh, Nuestra labor es principalmente negativa, no positiva. Bien, bien. Para ir rápidamente con los dos últimos como eh, digamos, síntomas, en el caso, por ejemplo, del vincular, ¿no? La persona que no puede vincularse hoy, en realidad me parece que otra gran ventaja o desventaja, no sé, según cómo lo mires de la tecnología, que hoy todo el mundo se está vinculando tanto más que antes mediante el WhatsApp, Zoom, Skype. ¿No te parece que se han acortado las distancias gracias a la tecnología y que la gente vincular no está sufriendo tanto o no? Eh, sí, no, porque cada uno tiene sus circuitos de vinculación, Claro, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo que tengo un par de amigos, uno en Estados Unidos, otro no han sufrido nada mis circuitos vinculares, pero los circuitos claro, vinculares de mi esposa, que pasa por la familia, por un montón de amigas, por un montón de claro. cosas, han estremecido tremendamente, ¿no? Pero está todo el Eh, tiempo hablando por teléfono con ellos, o no, digamos que pero no es lo no, mismo, no es lo lo mismo, mismo. porque acordate que cada situación estructura de un modo distinto. No es lo Claro, mismo la persona que te sientas con alguien, con el matecito, con el olor, con todo eso estructura de claro. un modo distinto. Sí, sí, Está estructurada, por eso te decía que es una nueva vida en 2 meses que estamos viviendo. No es menor el cambio, no es para no nada es menor. menor. Y con en Claro, lo que hace el síntoma, que es la depresión, bueno, ahí es complejísimo, es fascinante cómo se pueden desplegar distintos elementos en esa depresión. También parte de expectativas idealizadas, pero en general ya no es la idea de sí o sí lograrlo, sí o sí obtenerlo, sino de entristecerse, de crear una situación dramática por haber perdido lo que perdiste. claro. Y eso básicamente es la tristeza, ¿no? Te hago una pregunta, Eduardo, un poco para terminar, y si es posible y tenés posibilidad dentro de un tiempo volver a charlar un poco. Yo hago estas grabaciones para el canal de YouTube. ¿Conviene estar todo el tiempo con la televisión prendida o con la radio prendida, escuchando noticias sobre contagios, muertes? Me da la impresión de que es realmente algo tóxico, pero quería saber tu opinión, digamos, como profesional, ¿no? del tema. Mira, Esta es alarma tremendo. permanente, ¿viste? De que el riesgo país sube y que el dólar se estrella y que
aparte hay como una intencionalidad, me parece, en los grandes medios de dramatizarlo todo. Un poco es como un reality show todo esto. No sé. A ver, explícame. Siempre es lo que vende, ¿no? Siempre es lo que vende, pero la esencia de la cuestión es que la salud psicológica tiene que ver con dos círculos. El círculo grande se llama círculo de preocupación, las cosas por las cuales yo me puedo preocupar. Y el Sí, círculo pequeño en el medio se llama sí, círculo de influencia, cosas que yo puedo cambiar. bien. Entonces, las personas muy enfermas tienen el círculo grande, muy grande, extremadamente grande, el círculo de preocupación, bombardeado por cosas que se pueden preocupar, pero que no pueden influir en nada sobre ellas. Nada. Y, y el círculo de influencia es muy pequeño, está en el centro, es decir, las cosas cotidianas, las que vos podés cambiar, las que vos podés mejorar. Las personas realmente sanas, y a lo que hay que atender, es que ambos círculos coincidan. Ah, Círculo de preocupación y círculo de influencia coinciden. Yo me preocupo y me caliento por lo que puedo cambiar, nada más. mira, El resto ni me preocupo porque no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Si no puedo hacer nada, no puedo cambiarlo, no me puedo preocupar. Yo, de hecho, como profilaxis personal, hace muchísimo que... Televisión no tengo directamente. No tengo televisión. No, tengo un televisor, pero no tengo televisión. Lo único que lo está claro, ves conectado a internet películas, y... qué sé yo, cosas así. Sí. Ah, Radio escuchaba, dejé de escuchar. Ya no escucho más radio. ¿No? ah. Antes me subía al auto, lo primero que hacía aprendía la radio, no escucho más radio. Noticias, no me lleva más de 5 minutos repasar 3 o 4 diarios online para ver si hay algo Los y se titulares. acabó. Sí, Mirá sí, vos. titulares, se acabó. Y de Después vivís ahí tu vida, me claro. mando al día mío, sí, o sea, totalmente en lo que yo puedo realmente cambiar, y con eso ya tenés un montón. No es abrumador lo que tenés para dentro de uno y fuera de uno en lo que realmente puede influir. Pero no, si querés ser saludable, es círculo de influencia, círculo de cosas que están bajo tu poder de cambio, tiene que ser idéntico al círculo de preocupación. Nada, no hay más. Eduardo, muchas gracias y espero que alguna otra vez puedas conversar un poco con nosotros. Te mando un abrazo. Bueno, Chao. un abrazo enorme.